Primero, ante todo, saludarles, desearles que estén teniendo un excelente proceso de aprendizaje. Realmente estoy positivamente sorprendido, me llamó la atención y he disfrutado el Congreso desde que abrimos y he escuchado las ponencias y créame que hay demasiado aprendizaje. Y hoy que tengo la oportunidad de conectar con ustedes, observo un alto nivel y me encanta ver eso. Así que bueno, vamos a hacer lo propio para complementar de la mejor forma este proceso de aprendizaje el día de hoy. Vamos a hablar de neuroventas. Específicamente vamos a hablar de neuroventas y cómo podemos crear estrategias de persuasión y comunicación para el éxito educativo. Mire qué interesante, porque normalmente cuando hemos hablado de neuroventas estamos hablando de prácticamente vender. Y hablamos de vender, vender artículos, vender intangibles. Sin embargo, ahora estamos utilizando técnicas de neuroventas para crear estrategias para persuasión y comunicación. ¿Para qué? Para el éxito educativo. Vamos al punto. Permítame abrir con esta tal vez pregunta. ¿Quién vende más? ¿El que sabe mucho o el que conecta mejor? ¿El que sabe mucho o el que conecta mejor? Tal vez acepte esa pregunta porque esto va a venir asociado a un concepto que está ahí debajo. Dice, todo educador termina siendo, todo formador es un vendedor de ideas y solo los que persuaden logran transformar. Guárdate esto en la cabeza porque probablemente lo usemos como recurso más adelante. Aquí vamos a establecer el primer principio. El primer principio no se trata de generar solamente bancos de conocimiento, sino de cómo lograr conectar hacia nuestro auditorio de manera que haya un enganche, haga ese link y haga esa conexión emocional. ¿Y por qué hablamos de conexión emocional? Porque es importante que entendamos un poco cómo es que funcionamos. Antes de eso, permíteme hacerte una brevísima historia. Le cuento de una escuela pública donde dos docentes enseñaban ciencias naturales al mismo grado, al mismo grupo. La profesora Elena comenzaba sus clases con preguntas como, ¿sabías que sin las abejas podríamos quedarnos sin alimentos? Y contaba anécdotas de infancia en el campo. Sus alumnos no solo prestaban atención, hablaban de sus clases de casa, sino que participaban con entusiasmo. Por otra parte, había un profesor que se llamaba Manuel, nombre ficticio, ¿estamos de acuerdo? Seguía el libro al pie de la letra, sabía mucho, pero su tono era monótono y usaba lenguaje muy técnico. Sus alumnos entonces solían mirar el reloj, distraerse, cansarse. Al final del trimestre, el grupo de Elena supera en comprensión y retención al de Manuel. ¿Cuál es la diferencia? Elena no solo enseñaba, sino que conectaba emocionalmente. Y vamos a ir un poquito más allá sobre esa conexión emocional y comprenderla desde su fondo, desde las neurociencias. ¿Estamos de acuerdo? Antes de eso, ¿qué son las neuroventas? Básicamente el concepto de neuroventas implica comunicar, ojo ahí, con la intención de vender desde y hacia el cerebro. No es manipular, es entender cómo decidimos y el cerebro ama las emociones y odia el monótono. Y entonces comprendamos esto aplicado a nuestro core de negocio, que puede ser la formación, puede ser la venta de, vamos a ver, de tú mismo, porque tú cuando eres docente te estás vendiendo a ti mismo. Y créeme una cosa, aquí voy a dejar este punto bien claro. Todos los que estamos acá, absolutamente todos, somos vendedores. No sé si tenemos clarísimo ese concepto, pero todos somos vendedores. Todos vendemos nuestro tiempo, vendemos nuestro currículum, vendemos nuestras habilidades, ¿sí? Y eso ofrece un intercambio de dinero, pero todos estamos vendiendo. Cuando vas a una entrevista de trabajo, realmente estás ofreciéndote como un servicio, como un producto. Quienes formamos y enseñamos, vendemos no solamente ideas, sino que también una imagen, un referente y un formador. Conozcamos un poquitín esto desde adentro. Allá por el año 1950 y tanto, el doctor MacLean describe lo que es el concepto del cerebro triuno y es un cerebro que es formado y esto va a ser súper relevante y déjeselo para su vida porque le va a servir, estoy seguro, no solamente para comunicar, para vender, sino que le va a servir para su vida personal. Encontró que dentro de nuestros cerebros habían tres cerebros. Esto era básicamente como esas muñecas rusas, las han visto, que es la matrioshka, que va una dentro de otra, ¿sí? Y encontraron que había un cerebro muy básico, un cerebro reptiliano. Era un cerebro que básicamente se ocupa de la supervivencia. Por lo tanto, ese cerebro lo que hace es calibrar, ojo, y aquí empiezan los detalles,
calibra si la persona que está al frente es amiga o enemigo. A partir de esa calibración de amigo o enemigo, es que ese cerebro reptiliano, digamos, permítamelo usar el concepto, da el permiso para que el proceso siga y no rechace. Mira que si esto es importante, aplícalo a cualquier ámbito de tu vida, a los negocios, a tu liderazgo, a tu vida en familia, a tu vida en sociedad, a tú como docente, a cualquier área de tu vida. Por favor, analízalo. Porque ese cerebro reptiliano que tú tienes, adivina qué, quien está al frente también lo tiene. Por lo tanto, si no sabemos pasar esa primera prueba de fuego, que es ese primer muro, que es el cerebro reptiliano que define quién es amigo y quién no, a quién quiero tener cerca y a quién no, va a ser muy difícil establecer las conexiones subsecuentes. El segundo cerebro es un cerebro límbico o emocional, que fue donde nacieron básicamente las emociones. Por allá hay una peliculilla, no sé si la habrán visto, que se llama Intensamente. Sí, ya la vieron. Sí, ven la primera, ven la segunda. A mí me encanta la primera, honestamente. Soy fanático de las películas de ese tipo. Am, y me encanta ver cómo describen esos cinco habitantes, esas cinco emociones básicas que usted y yo tenemos, que son la alegría, la tristeza, el temor, ¿sí? ¿Ah? La ira y el desagrado. Ese desagrado realmente se llama asco, es una emoción peligrosísima. En la fábula le pusieron desagrado porque sonaba un poco mejor, pero realmente se llama asco y el asco es rechazo total. Entonces, imagínate, la primera línea que tú como formador, como docente, como vendedor, como persona que tienes que interactuar con otro ser humano, es conocer que tú tienes un cerebro reptiliano y la otra persona también. Y tienes que pasar esa prueba. Lo segundo es conocer que tú tienes un cerebro emocional y esa también. Y ahí está el detalle. ¿Cuáles son las emociones que de esas cinco las que yo quiero provocar en mi alumnado? Quiero provocar temor, quiero provocar miedo, quiero provocar ira, quiero provocar asco o quiero provocar felicidad. Cuando provocas felicidad, se dispara un neurotransmisor que se llama dopamina. Ya probablemente creo que es el neurotransmisor más popular de todos. Es como el Superman de los neurotransmisores. Es ese que más referenciamos, es ese que más conectamos. Básicamente la dopamina es eso, que cuando tu equipo mete un gol allá en la eliminatoria sudamericana, ¿cómo le está yendo a Ecuador? Entiendo que le está yendo más que bien o me equivoco, ¿cierto? Y Ecuador anota y ya prácticamente tienen pie en medio del mundial. ¿Y qué hacemos? Emociones arriba. ¿Ah? Y es ahí cuando estamos dispuestos a aceptar información, a recibir un más. ¿Y quién es el que la recibe? El cerebro córtex. Esa última capa, ese cerebro, ese exterior que compone cerca del 80% de tu cerebro. Ese cerebro es el que al final, si bien es cierto, no es el que toma decisiones, porque nuestras decisiones vas a ver que son altamente emocionales, pero es el cerebro que permite la asimilación o no del conocimiento. Por lo tanto, ponete vos en el lado del docente. Si ya yo sé que a través de una buena relación, a través de la confianza, a través de un sano buen humor, sin convertir nuestras aulas en sitios de charlatanería, porque no se trata de eso, pero generar esos vínculos emocionales con los chicos, con las personas, con los colegas con quienes entrenamos te permite generar una conexión para aprendizaje, ¿vale la pena o no vale la pena hacerlo? Absolutamente que sí. Permíteme nada más traer un ejemplo de referencia. El mundo de las neurociencias básicamente antes estaba destinado básicamente a conocer cómo era que funcionaba el cerebro, se aplicaba a la psicología, a la psiquiatría y a otras cosas más. Pero resulta que por allá, por los años finales de los 70, inicios de los 80, sucedió algo, no sé si usted habrá oído oír sobre él, se llamaba el reto Pepsi, ¿sabes? ¿Alguien sabe qué era el reto Pepsi? El reto Pepsi era que te ponían dos vasos exactamente iguales, mismo tamaño, mismo llenado, misma temperatura y a ojos cerrados te daban a probar. A probar cuál preferías, Pepsi o Coca-Cola, básicamente. Contra todos los pronósticos, la gente prefería Pepsi, 6 o 7 de cada 10 preferían Pepsi sobre Coca-Cola. Pero ojo, cuando iban a las ventas, adivina qué pasaba. Se vendía más Coca-Cola que Pepsi-Cola. A ver. Luis, explícame eso. La gente le gustaba más la Pepsi, pero cuando tenía sed tomaba Coca-Cola. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Preferían el sabor más feo? Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué era lo que pasaba?
A diferencia de Pepsi, Coca-Cola hizo con nosotros unos trucos extraordinarios desde la infancia y nos conectó emocionalmente. ¿Sabías que los colores que tiene San Nicolás, cómo le llaman en Ecuador? Sí, San Nicolás, Santa Claus, Colacho, ¿sí? Esos colores rojo, blanco y negro se te hacen conocidos. Sí, se los dio la Coca-Cola. Antes de eso, Krampus, que era como se llamaba, y habitaba allá en el norte de Europa, era una cosa de color verde, muy diferente al gordito simpaticón de barba. Coca-Cola le dio los colores y a partir de ahí se adueñó de la Navidad. ¿Quién no recuerda los comerciales de los ositos de Coca-Cola? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Ok, veo algunas caras que me dicen que sí. Correcto. Y esos comerciales nos hicieron generar una conexión emocional y nos dimos cuenta entonces de una cosa. No vende el producto que mejor sabe, vende el producto que tiene mejor conexión emocional. Permitime traer esto acá al marco de la educación. No vende, por ahí alguien hizo una rayita, eso, gracias. No vende la gente que más sabe, vende quien hace una conexión emocional. No transmite conocimiento y no crea mayores niveles de empatía y conocimiento aplicado en su alumnado, quien normalmente sabe más, sino que tiene que haber una conexión emocional. Ojo, y no estoy haciendo Papá Noel, le llaman. Sí, correcto, le venden emociones. Aquí estoy leyendo su chat. Perfecto. Ojo, y no estoy haciendo una apología a la ignorancia. No estoy diciendo que hay que ser ignorantes, no, para nada. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento tiene que venir acompañado de una emoción. Emociones primero. El cerebro decide con la emoción y justifica con la razón. ¿Sabías eso? El cerebro decide con la emoción y justifica con la razón. La razón. Eso quiere decir, ojo, el cerebro reptiliano da permiso, amigo o enemigo. El cerebro emocional decide. Y el último cerebro, que es el cerebro neocórtex, que es el cerebro inteligente, ese cerebro donde va el aprendizaje, él cree decidir, pero realmente no decide. Te voy a hacer un par de preguntas aquí al aire. ¿Alguna vez has hecho una compra emocional? ¿Sí? Bueno, revisate dónde fue a dar tu salario de fin de año. A ver, compras emocionales, ¿sí o no? Compras emocionales, nos cargamos de compras emocionales. ¿Y con qué palabrejas nos justificamos nosotros? Pasamos por una tienda, vemos unas tenis que nos gustan, o un jeans o una camisa que nos guste. ¿Y con qué palabrejas nos damos ánimo? ¿Sí? Decimos, para eso trabajo, ¿cierto? Sí, para eso trabajo. Bueno, para eso trabajo. La verdad es que me lo merezco, ¿sí? Alguien por ahí dice, Dios proveerá. Y buscamos las mil formas de cómo justificar lo que ya la emoción decidió. Somos seres emocionales y este es un principio que por favor necesito que te lo grabes con fuego. Somos seres emocionales que aprendimos a razonar. No somos seres racionales, como se nos ha dicho. Primero está la emoción y después llega la razón. En ese orden fluye, en ese orden se oxigena el cerebro, en ese orden se activan los circuitos. Primero una emoción y después viene la razón. Y en ese orden aceptamos o rechazamos ideas o conceptos. Permíteme entonces darte dos o tres estrategias clave. Número uno, humaniza tu contenido. Hay algo de los que estamos hartos, los Homo sapiens, y es de las poses, de esas modalidades impostadas, de esas poses instagramescas, ¿sí? Usted sabe a lo que me refiero. Hoy apreciamos más a la gente que se muestra tal cual es, con sus virtudes, con sus errores. El humanizar, el contar historias, el usar relatos. Hay un concepto que se llama storytelling. El storytelling es básicamente la habilidad de contar historias y cómo contar historias abre la mente. Si vamos a algunos referentes, algunos maestros, como Jesucristo, Jesucristo contaba y enseñaba a sus discípulos a través de historias que le llamaban parábolas. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, también enseñaba a través de historias. Y grandes maestros han enseñado a través de historias porque tú y yo tenemos una fascinación, una conexión que nos viene de infancia con las historias. Poner rostro y nombre a los relatos dispara el proceso de retención de información. Activa el circuito de recompensa del cerebro, ¿sí? Eso que nos genera dopamina, generando mayor nivel de conexión, retención y aplicación. Cuando hablo de poner rostro y nombre,
Me encanta porque cuando le ponemos rostro y hablamos de una persona en particular, se nos mueven más fibras que cuando hablamos de un conglomerado. Pongo un ejemplo rápido. Hace muchísimos años en Estados Unidos había una colecta para algunos de los países en África que la estaban pasando mal. Hicieron una colecta, hablaron de los índices, hablaron de los indicadores, todos los argumentos racionales que podías utilizar. Adivina, hicieron la colecta, no se llegó ni a un número significativo de la meta. Alguien dijo, ¿por qué no contamos la historia de alguien? Y contaron la historia de una niña. A esa niña le pusieron nombre, le pusieron rostro y le contaron cómo todos los días tenía que viajar tantos kilómetros hacia su escuela. Contaron de su vida, enseñaron su casa, enseñaron su ropa, enseñaron lo difícil que era conseguir agua. A partir de que tuvo nombre y a que tuvo rostro, ¡pah! Todo se disparó por los aires. Somos más afines a los que nos genera una conexión emocional. Y escúchame bien, los números, y esto aplica para todo, los números, los productos, lo que sale de una fábrica es simplemente un producto. Hoy estamos hablando de algo que se llama un neuroproducto. Y si lo trasladamos al ámbito de la educación, claro que hay una neuroconexión emocional, que es importante la sepamos hacer. Permíteme darte la segunda estrategia clave. Se llama la regla del 3. Todo argumento que tenemos nosotros nos gusta siempre el inicio, el final y el desarrollo. Y explico brevemente en qué orden van. El inicio logra captar la escucha, el desarrollo es el que conecta y la aplicación es la que enseña. Por lo tanto, estos tres elementos tienen que estar presentes en cualquier discurso que tú uses para conectar con tu auditorio. Tiene que tener estos tres elementos que te lo resumo en el triángulo: atención, emoción y memoria. Primero, capta tu atención. Capta la atención del auditorio con una pregunta que lo rete, con algo que, vamos, que le vuele la cabeza, decimos nosotros. Segundo, imprime una emoción. Cuenta la historia como si la estuvieras viviendo. ¿Qué tal como si la estuvieras viviendo en primera persona? Y eso va a generar el efecto residual de memoria. Y vamos a hablar de memoria dentro de unos segundos porque hay algo que está descubierto recientemente que creo que nos va a volar mucho la cabeza. Utilizar el rapport para crear estados de conexión deseados en la audiencia. ¿Qué es el rapport? El rapport es la capacidad de influir sobre las personas que están alrededor sobre diferentes argumentos. Por ejemplo, mi lenguaje verbal, el lenguaje paraverbal, el lenguaje corporal, la expresión facial y el uso de anclajes. Explico brevemente. Lenguaje verbal básicamente son las palabras. No sé si tú y yo lo sabíamos, pero solamente del 7 al 10% se conecta con palabras. No es lo mismo que yo le diga a usted, hola, muy buenas tardes, que le diga, hola, muy buenas tardes. Ahí utilicé un segundo recurso que se llama lenguaje paraverbal, que tiene que ver con el tono, con el énfasis, con la emoción que yo logro imprimir. Segundo, tercero, el lenguaje corporal. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están mis brazos? ¿Estoy prestando atención o estoy distraído? Cuarto, expresión facial. Tu expresión facial refleja siempre una emoción. Recuerda este principio, cada emoción tiene su propia cara. Y por último, el uso de anclajes. ¿Qué es el anclajes? Momentos importantes de énfasis que vas a marcar a través de una emoción fuerte. Yo, por ejemplo, puedo llegar y decir, por ejemplo, a través de esto, señores, esto es importante. Donde yo hago este aplauso, estoy creando un anclaje emocional y estoy diciendo esto es importante. Estamos a un par de minutitos de terminar. Permíteme regalarte otra estrategia clave. Cierra con sentido de propósito. Una de las cosas más tristes para el ser humano es estar haciendo las cosas o estudiarlas cuando no encuentra el propósito para qué. Ayudar a un estudiante a ver de cómo le sirve lo que aprende. Por ejemplo, esto que te enseño hoy puede cambiar tu vida el día de mañana. Esto crea totalmente una red neuronal nueva y una aplicación conceptual a nivel cerebral que le permite generar aprendizaje aplicado. Recuerda esto, que el aprendizaje per se no vale. Es el aprendizaje aplicado. Y para que haya aprendizaje aplicado, tiene que haber de por medio una emoción. Termino con esto. Cada clase es una venta. Es una venta de confianza. Es una venta de valores. Es una venta de transformación. Y hoy te quiero dejar con esta pregunta. Permíteme incomodarte y causarte un poco de desvelo durante la noche. ¿Qué están comprando hoy los alumnos de ti? ¿Qué compra tu auditorio de ti? ¿Qué está comprando? Porque debieras estar vendiendo confianza,
valores y cosas que realmente transforman. Escúchame esto porque esto cierra y de una manera muy clara lo que quiero transmitirles. Cada aprendizaje, y esto se descubrió relativamente reciente, hace algunos pocos años, cada aprendizaje se graba con la emoción que le envuelve. Eso se llama inspirar. Me encanta que el nombre de este congreso se llama Inspirar. ¿Qué inspira tu emoción? ¿Inspira alegría? ¿Inspira miedo, enojo, tristeza o desagrado? Créeme que tu emoción es la que se encarga de grabar el aprendizaje. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que los chicos recuerden la información? Termino con este mensaje. Educar no es llenar un vaso, es encender un fuego, lo dijo el dramaturgo William Butler hace muchísimos años. Es encender un fuego. Créeme una cosa, una de las responsabilidades que tenemos nosotros como líderes, como formadores, es tener claridad que nosotros influimos sobre las personas, influimos sobre quienes están al frente, influimos no sobre ellos, sino sobre ellos, sobre sus familias y sobre el futuro de ellos. Así que te asegúrate, por favor, de que estés inspirando lo correcto. Date el tiempo, date el chance, aplica estrategias clave. Aquí te compartí algunas, pero hay muchas más para generar realmente procesos extraordinarios de aprendizaje de emoción alta. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por haberme escuchado.